Vamos a leer los versículos 18 al versículo 29. Esta es la carta más larga que hay entre las iglesias. Ya, y vamos a leer estos versículos y ahí vamos a orar. ¿Ya, hermanos? Muy bien, Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. Me acompañan en la lectura, por favor. Dice así, Apocalipsis 2, 18 dice: y escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Tiatira. Dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Qué dice el versículo 19? Yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mira el versículo 20, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esta palabra es importante, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos ¿a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas ¿a qué? A los ídolos. Y le he dado tiempo, observa la misericordia de Dios, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse ¿de qué? De su fornicación. Miren el versículo 22, dice: y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Verso 23, y a sus hijos heriré ¿de qué? Terrible, ¿verdad? Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Verso 24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Les invito a orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a entregar este tiempo en Dios. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por lo que podemos, Señor, contemplar en todo este año ya terminando 2015. Señor, cuánto podríamos hacer memoria de los detalles que has sobrado en todo este año. Cosas que has permitido en nuestra iglesia, en nuestras vidas, en nuestras familias. Aquello, Señor, que nos rodea. Cosas, Señor, sin duda, donde tu mano ha estado favoreciendo, prosperando, pero también cuidando, guardando nuestras almas. Gracias te damos, Señor, por el testimonio que has dejado en tu palabra de estas iglesias. Nos has enseñado muchísimo, Señor, a través de ellas. Y ahora pedimos, Señor, que puedas iluminar nuestra mente, darnos a entender la Escritura, tus verdades. Señor, tú dices que tus consejos son como aguas profundas, pero el hombre entendido las alcanzará. Queremos tener esa clase de corazón en esta noche. Enséñanos, Señor, y ayúdanos a poder terminar bien este año. Gracias te damos porque a través de estas cartas podemos ver que tú pronto vas a venir. Y como iglesia, Señor, decimos: ven, Señor Jesús, en realidad. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Ya hoy día vamos a estudiar un poquito la iglesia de Tiatira. Ya estos son algunos vestigios que han quedado de la ciudad. Ya, y vamos a ver algunas cositas que tienen que ver con esta iglesia. En el mapa, en primer lugar, vamos a ver ya la descripción de la iglesia. Vamos a ver un poquito, ahí tengo una figura. Nosotros hemos llevado estas figuras ya en estos domingos, en la noche en realidad, y hemos podido conocer un poquito dónde empezó las cartas de las iglesias en Apocalipsis. Y la primera que hemos visto, ya está ahí, señálalo por favor, Alexandra. Ya, primera que hemos visto está en la iglesia de Éfeso. Adelántalo nomás. ¿Ya? Y la primera, luego de ello hemos visto la iglesia de Esmirna. ¿Se acuerdan cuál fue el problema de la iglesia de Éfeso? Perdió su primer amor. Luego la iglesia de Esmirna, el problema era la gran persecución que ellos atravesaron. ¿Ya? Y luego hemos visto la siguiente iglesia, la antepasada, la iglesia de Pérgamo, que tenía un problema doctrinal de adentro de la iglesia y que moraba en una ciudad que se le llamaba el trono de Satanás, una ciudad muy corrupta. Y hoy día vamos a ver la siguiente iglesia, que es la iglesia de Tiatira. ¿Ya? Esta es una de las ciudades muy poco conocidas en la palabra de Dios. La iglesia de Tiatira
parece ser que estaba ubicada en una ciudad no muy importante. ¿Por qué? Porque no se habla mucho en la Biblia, salvo algunas cositas en el libro de los Hechos que ahorita los vamos a ver, pero luego de esto vamos a ver, en enero ya más o menos, adelántalo por favor, la iglesia que continúe es la iglesia de Sardis. Igual vamos a ver algunas cosas que nos refieren a esta iglesia. Yo estuve buscando un poquito de información de Tiatira. Tiatira geográficamente y estratégicamente era una ciudad vulnerable. Ya no era muy grande, pero se dice que era tan vulnerable, tanto así, que tenía una guarnición romana para protegerla en aquel tiempo. Recuerden que los romanos conquistaron muchas partes de Asia y parte de esto era la ubicación donde están las iglesias de Apocalipsis, que se describe en el libro, ¿ya? Y ellos estaban ubicados entre Pérgamo, como vemos ahí, y Sardis. Era una ciudad muy comercial. Eso era por lo cual conocemos esta ciudad, donde quedaba sentada la iglesia, el testimonio de Dios. Habían tejedores, habían curtidores, comerciantes, y si habían, según la información histórica que conocemos de esta zona, la ciudad estaba organizada por gremios, ¿ya? Dentro de ellos, esos gremios tenían trabajadores, y esos trabajadores eran protegidos justamente por esos gremios, o lo que tú y yo conocemos como sindicatos hoy en día. Eso sí nos suena más familiar, ¿cierto? Y ellos competían, pero protegían a sus trabajadores. Y la iglesia de Tiatira quedaba justamente en esta ciudad, una ciudad muy agitada, porque ustedes conocen Gamarra, ¿cierto? ¿Ya? Y sobre todo, tú irías el 24 de diciembre a las 8 de la noche a Gamarra a comprar tus cosas, sin duda casi nadie iría, ¿cierto? Ahorita mismo es un caos en realidad. Ya el tren colapsa, están todos apretados. Algunos dicen que no se llama Gamarra, se llama Gomorra, ¿no? O sea, qué cantidad de gente que hay, ¿ya? Pero es uno de los centros de exportación peruana más grandes que hay, por lo menos, ¿no? Acá. Es tremendo porque vienen incluso extranjeros. Imagínate, esta ciudad tenía ese comercio, para que lo entiendan. Era una ciudad muy agitada. La ciudad tenía esta clase de vida y la iglesia estaba en medio de esta ciudad. Miren conmigo, sin perder Apocalipsis, para que vean más o menos qué productos tenían. Miren Hechos capítulo 16, por favor, en sus Biblias, observen Hechos capítulo 16. Ahí nos va a describir esta ciudad. Es la única mención, por lo menos en el Nuevo Testamento, que hay de Tiatira. Miren conmigo Hechos 16, Pablo va a predicar en un lugar llamado Cesarea de Filipos, y ahí se encuentra con algo. Miren Hechos 16, el versículo 11 al 15, por favor. Ahí nos va a describir qué sucedió acá. Miren conmigo Hechos 16, 11. A ver, vamos a leer. Dice así. Pablo está yendo ya a estas ciudades y dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo ¿a dónde? A Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. Y de allí ¿a dónde fueron? A Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de ¿qué? Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahora miren el 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse, ¿qué cosa? La oración. Y sentándonos, hablábamos a quiénes. O sea que en ese río se juntaban muchas mujeres que se habían de, ¿qué cosa? ¿Qué tema estarían hablando las mujeres? Hacían su reunión de damas, pues, ¿no? Imagínense, ¿no? Y Pablo justo llega ahí donde hay puras mujeres. Miren el versículo 14. Entonces una mujer llamada ¿qué? Vendedora de púrpura. ¿Y de dónde era Lidia? De la ciudad de ¿qué? Que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese ¿qué? A lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó ¿a qué? Típico de una mujer fiel, te obliga a comer cuando te invita. Come, hermano, estás flaco, te dice. Ya, no me quites la generosidad. Hermano, yo conocí muchas mujeres así, ¿eh? Y de verdad hagan de decir, pucha, otra vez vienes, pero ya el pantalón ya no es en 30, sino 34 después, ¿no? Y son personas que sirven a Dios de esta manera. Aquí esta mujer se describe que era de la ciudad justamente ¿de dónde? De Tiatira. Y en Tiatira, uno de los principales comercios era vender la púrpura. ¿Qué era la púrpura? La púrpura era una de las principales exportaciones de esta ciudad. Pero ella no estaba en Tiatira. ¿Estaba dónde? En Filipos.
O sea que ella había ido a Filipos a vender esta mercancía. Y esta púrpura se usaba en aquel tiempo para teñir telas. Esto sí es familiar, eran polvos que la ciudad tenía, era una mina de púrpura y tenía la púrpura más pura, se cuenta. Y ellos iban a los diferentes lugares para hacer mercado de esta púrpura. Era muy conocido porque en aquel tiempo cuando se fabricaban carpas y las vestimentas se teñían y se usaba esta púrpura para hacerlo. Así que esto es lo que por lo menos observamos acá. Era una ciudad pero muy conocida por este producto. Y probablemente cuando esta mujer regresa a Tiatira, probablemente, yo no puedo asegurar esto, pero probablemente fue la gente que Dios usó para establecer una iglesia ahí. Probablemente, hermanos. Porque por lo menos no se describe otra cosa de esta ciudad. Así que podemos ver un poquito la descripción de cómo eran los habitantes de Tiatira. ¿Te imaginas levantarte ya con vendedores, comercio, lucro, intercambio? Probablemente habían personas hasta extranjeras que llegaban para comprar, vender, todo un movimiento. Así que esto era muy particular de esta ciudad. Así que sigamos avanzando. Vamos a la designación del Señor. ¿Cómo se presenta Jesús en esta iglesia? Miren conmigo Apocalipsis ahora sí, el capítulo 2, el versículo 18 y 19, por favor. Aquí nos va a decir quién es Jesús para esta iglesia. Observen acá. Dice, escribe el ángel a la iglesia, ¿en dónde? Y miren lo primero que Jesús menciona de sí mismo. El Hijo de ¿qué? De Dios. Y el que tiene ojos como llamas de ¿qué? Pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto. Hasta ahí nomás. En primer lugar se presenta como el Hijo de Dios. La expresión Hijo de Dios acá, ya muchas veces el Señor Jesús lo usó para hablar acerca de su autenticidad. Por ejemplo, Juan el Bautista cuando miró a Jesús, él dijo, he aquí el Cordero de ¿qué? De Dios, es decir, el auténtico. Muchas descripciones del Nuevo Testamento aluciendo a Jesús se describe como el Hijo de Dios. Por ejemplo, ¿ya? Aquí Jesús se presenta de esta manera porque él parece ser que en esta iglesia tenía una competencia. Tenía alguien que se le buscaba para interceder por aparentemente la iglesia. Y este alguien era una mujer. Y la Biblia lo describe. Miren un ratito el versículo 22, 21 o 20 para que vean quién es o qué aparece acá. Aquí aparece la ilustración antiguo testamentaria de una mujer. Miren el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra aquí, que toleras a esa mujer que se dice, ¿qué se decía ella? O sea, tomó el lugar de Jesús en esta iglesia, eso es lo que está diciendo. Entonces Jesús se presenta un momento, yo para esta iglesia, yo soy el auténtico. ¿Ya? La Biblia nos dice que no hay mediador entre Dios y los hombres, sino solo ¿quién? Jesucristo, hombre. La Biblia nos dice que no hay salvación en ninguno, porque no hay salvación, ya por lo menos dice la Biblia, debajo de este cielo, sino en Jesucristo. Solo en su nombre podemos ser salvos. Toda persona que confiesa a Jesús puede ser salvo solo en Jesucristo. Pero esta mujer acá había ocupado, parece ser, el lugar de Jesús. Y Jesús se presenta acá como el único, como el suficiente Hijo de Dios. Ahora miren la segunda descripción que aparece acerca de Jesús acá. Miren el versículo 18. El Hijo de Dios. ¿Y qué más dice de sí mismo? El que tiene los ojos como ¿qué? Como llamas de fuego. Hermano, esta expresión en la Biblia es muy importante. Siempre que tú veas descripciones del Señor Jesús, nunca lo pases por alto. Observa los detalles. Por ejemplo, en la mañana aprendimos de que una de las cosas que Él es admirable. Interesante ese término. ¿Ya? Donde Él iba, la gente se quedaba boquiabierta. En el Nuevo Testamento, cuando Juan describe que ellos ven a Jesús, dice, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La palabra vimos es una expresión que se usaba cuando las personas iban al teatro y se quedaban con la boca abierta. O sea, cuando miraron a Jesús, se quedaron contemplando y era impresionante ver a Jesús. Hermano, yo no sé, pero la verdad, yo no sé si tú ansías un día ver ese día, ¿cómo será? ¿Cómo será los párpados del Salvador? ¿Cómo será el tono de su voz? La Biblia nos describe como estruendo de muchas aguas.
¿Cómo será su cabello? La Biblia nos describe como blanca lana, pero ¿cómo será estar frente a Él? Esto no debe perderse de vista de nosotros. Uno dice, puede ser muy místico entrar en esto, pero la Biblia describe mucho de Jesús. Y si la Biblia lo habla, descripciones físicas, entonces nos enseña que esto es importante para nosotros. Porque estas descripciones son para la iglesia. No sé si tú te has dado cuenta. Estas descripciones del Hijo de Dios son particulares para cada iglesia. Esto no representa si eso no es Jesús. Nos dice quién realmente es. Y acá nos dice que sus ojos son como ¿qué? Como llamas de fuego. Esto dice algo en realidad. En la Biblia, la expresión ojos como llamas de fuego se usaba mucho para hablar de algo que podía separar una cosa de la otra. Por ejemplo, la Biblia nos dice que el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová y su fuego prueba los corazones. Por ejemplo, la Biblia nos dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Miren algunos versículos de la descripción de los ojos de Dios. Adelántalo, por favor, y vamos a ver. Yo busqué algunos. ¿Ya? Adelántalo uno más, por favor. Uno más. ¿Ya? Ahí está el primero. Dice la Biblia así, porque los ojos de Jehová, ¿qué hacen? Contemplan toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Eso está en este versículo, miren. Eso está en 2 Crónicas 16:9. Dice la Biblia que los ojos de Dios, ¿hay algún lugar que donde no puedan ubicar o detectar? No, dice contemplan ¿qué? Toda la tierra. Hermano, a veces no te pasa que uno como creyente se siente un poquito como que Dios nos ha ignorado. A veces no vienen esas mentiras del diablo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y a veces no nos sentimos como excluidos de Dios, como que Dios bendice otras cosas y parece ser que se ha olvidado de nosotros. Pero la Biblia nos dice que los ojos de Jehová están en toda la tierra. Proverbio nos dice que los ojos de Jehová están atentos sobre los buenos y aún sobre los malos, ¿sabías? El rey David dijo que él puede entender nuestros pensamientos desde lejos. O sea, sus ojos pueden penetrar pero de a gran distancia lo que nosotros somos. Miren otro versículo de los ojos de Dios. Dice así, el ojo de Jehová está sobre los que le temen y sobre los que esperan ¿en qué? En su misericordia. Hermanos, si tú temes a Dios, puedes tener una garantía. El ojo de Dios está sobre ti. Y esto nos debe alentar, pero también nos previene. ¿Saben a qué? Nos guarda del mal. Si uno es consciente de que el ojo de Dios nos vigila, de que el ojo de Dios está sobre nosotros, esta conciencia de la presencia, de la visión de Jesús sobre nosotros, nos hace estar lejos del pecado. Miren otro versículo de los ojos de Dios. Y no hay cosa creada, esto está en Hebreos, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien dice ahí, todas las cosas están desnudas y abiertas. ¿Ante qué? Ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? O sea, esos ojos un día nos van a medir y van a observar lo que nosotros estamos haciendo acá en la tierra. Mira, yo te puedo dar algunas ilustraciones de personas que reconocieron el ojo de Dios. Por ejemplo, ¿te acuerdas en el Antiguo Testamento de Agar? ¿Te acuerdas de Agar? Cuando huía de su señora, de Sara, y fue al desierto, y dice que el bebé lloraba porque ella pensaba que se iba a morir, y ahí dice que el ángel de Jehová le dio a beber, escuchó la voz del niño. Esto me gusta porque Dios escucha la voz de un niño, ¿eh? Y dice así, que ella le puso el nombre a ese lugar, porque dice así, el Dios que me vio. El Dios, el Roy en la Biblia significa el viviente que me ve. Incluso se fue llamado el pozo donde se le dio a beber. Interesante este término. Agar pudo detectar que los ojos de Dios aún estaban sobre ella en la necesidad. Miren otra ilustración en la Biblia. ¿Se acuerdan el profeta Jeremías? En los momentos de más angustia de él dijo esto, que Dios ve la mente y el corazón de todos los hombres en Jeremías 11:20. Por ejemplo, los apóstoles, cuando Judas ya había consumado su plan de ahorcarse, y en el Nuevo Testamento ellos tenían que elegir a otro, llamado Matías, después salió, ellos oraron así, Dios, tú que conoces y miras los corazones. Eso es lo que dijeron los apóstoles. En su oración dice, Señor, tú que conoces y miras los corazones, elige a cuál de estos es. Y dice que la suerte cayó sobre Matías, reemplazó a Judas. Pero Dios conoce los corazones. Y este es un término que por lo menos a nosotros nos debe expresar mucha, pero mucha seguridad. Y Jesús se presenta a esta iglesia
como aquel que lo ve todo, con esa mirada que consume, que penetra, esa mirada que derriba, que va mucho más allá de lo que nosotros miramos. ¿Cómo sabemos esto? El profeta, en el libro de Samuel, hay una expresión que se dice que el hombre mira lo que está, ¿qué cosa? Delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué hace? Mira el corazón. Yo le compartí a mi esposa cuando observaba esto, ¿qué habrá sido acercarse a Jesús para hacer lo malo? Porque los fariseos se acercaban para buscar algo donde derribarlo, dice. O sea, le acechaban todavía, la Biblia enseña. ¿Y saben lo que dice la expresión en Jesús? Dice, pero él conocía los pensamientos de ellos. Interesante, interesante. Incluso el libro de Juan nos dice que él no tiene necesidad de que nosotros le contemos algo, porque él ya sabe lo que hay en el hombre. Juan 2:21 dice eso. Él sabe lo que hay en el hombre. Hermanos, el Señor Jesús nos conoce. ¿Sabes que él incluso dijo un día que él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza? Él conoce la cantidad de pensamientos que se nos cruza. Él conoce cuando nos sentimos mal. Él conoce cuando estamos contentos. Él conoce nuestra necesidad. Acabando este año, el pastor habló algo muy interesante en la mañana. Él dijo que a veces la premura de la Navidad nos hace estar angustiados, ¿sí o no? Somos sinceros, ¿sí o no? Es verdad. Y a veces llegamos a pensar en este tiempo del año, porque no podemos comprar un regalo, llegamos a pensar de que Dios nos ha dejado y que Dios se ha desentendido de nosotros. Es mentira, es mentira. Los ojos de Dios no ven. Yo me acuerdo hace algunos años, cuando, no me acuerdo si fue cuando David nació, pero justo estábamos bien necesitados. Y me acuerdo, fui a Plaza Vea y veía que todo el mundo salía con regalos. Y yo no podía tener. ¿Y saben lo que se cruzó por mi mente, no? Que Dios me ha desamparado, que Él no es bueno conmigo. Si Él fuera bueno conmigo me daría por lo menos algo. Pero es una gran mentira, hermanos. Dios nunca se desentiende de nosotros. A veces nosotros llegamos a pensar esto, pero los ojos de Dios, la Biblia nos dice, están atentos sobre los que le temen, sobre su pueblo. Hasta el día de hoy, ¿saben lo que Jesús dice del pueblo de Israel? A pesar de cómo está, que el pueblo de Israel es la niña de sus ojos. Interesante ese término. Él lo cuida, Él lo protege, Él sabe todo lo que está sucediendo. La omnisciencia de Job, describió a Job y dijo así, los 7 ojos de Dios. Que Dios es deforme, no, está hablando de toda la capacidad de Dios para conocer todo. Es interesante eso, hermanos. Y nosotros debemos rescatar lo que Jesús nos dice acá, los ojos de Dios. Pero también Apocalipsis dice algo más de los ojos. Miren Apocalipsis 19. Observen cómo se describe los ojos de Dios acá. Apocalipsis 19. Observen el versículo 15, por favor. ¿Qué hará un día esos ojos con el mundo que le ha rechazado, que ha rehusado creer en su Hijo? Miren conmigo Apocalipsis 19, 15. Dice así. A ver, leamos. Dice, y de su boca sale ¿qué? Una espada aguda. ¿Para qué? Herir a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios ¿qué? Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ¿qué cosa? Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué dice que va a hacer según estos versículos? ¿Va a juzgar a quién? A las naciones. Pero ¿sabes cómo lo va a hacer? Retrocede conmigo el versículo 12. Sus ojos eran como ¿qué? Como llamas de fuego. ¿Observaste? ¿Saben cómo va a juzgar a las naciones? A través de sus ojos. Sus ojos van a consumir. Por eso la Biblia nos dice que cuando Cristo venga, los seres humanos le van a decir a los montes, caed sobre nosotros, se van a esconder en cueva. Y dice, escóndanos del rostro, o sea, de los ojos de aquel que va a juzgarnos. Un día esos ojos va a derribar a las personas. Un día esos ojos va a penetrar lo más profundo. Por eso mucha gente en aquel tiempo, dice Jesús, dirá, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos esto. Y Él dice, yo no siquiera les conozco, hacedores de maldad. No podemos engañar a Jesús. O sea, Él distingue en su iglesia lo que es fachada y lo que es auténtico, para que lo entiendas. Él sabe la intención con la cual venimos a la iglesia. Él sabe nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. Él conoce todo. Su mirada entiende y sabe y no malentiende las cosas. Él conoce todo, hermanos. Y quería tomar un tiempo para describir y un poquito alzar lo que Jesús es. Miren el versículo otra vez, 18, del capítulo 2 de Apocalipsis. Volvamos a leer. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de ¿qué? De fuego. ¿Y qué más se describe de Él? Y pies semejantes ¿a qué?
al bronce bruñido. Bronce bruñido. Esta es una expresión para hablar de juicio. Siempre que veas en la Biblia la palabra bronce, te habla mucho del juicio. Y curioso porque son sus pies, que hemos visto en Apocalipsis hace un momento, que un día van a pisar como un lagar. ¿Tú sabes cómo se hacía el vino en la antigüedad? Se ponía en un lugar llamado lagar. Ellos, los judíos, traían el vino y todos los viñedos de aquel tiempo los cercaban, dice la Biblia, y los ponían en un lugar que era cercado, conocido como el lagar. Y ahí ponían todo el vino. Y para hacerlo vino, jugo, ellos entraban al lagar, ya, no sé si se lavaban los pies, ya, para curtirlo mejor, ¿no? Pero pisaban la uva. Y entonces salía toda una exprimida ahí, hasta el día de hoy creo que se hace eso por tradición en algunos lugares. Así se preparaba el vino en aquel tiempo y creo que hasta el día de hoy. Sin embargo, acá Jesús dice que un día pisará a las naciones de esa manera, como se pisa en el lagar la uva, para sacar el vino. Esto nos habla de que un día Jesús juzgará al mundo con dureza, por eso lo llama con vara de hierro. Y esto, hermano, asusta, pero también esto nos debe animar a predicar el evangelio. Hermano, yo no sé si te preocupa que la gente un día va a estar delante de Jesús y Él lo va a exprimir, literalmente lo va a hacer. Él les va a pedir cuenta y la verdad que nadie se va a parar en su presencia. No dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el Hijo de Dios. Habrán rodillas un día de condenación, de vergüenza. Yo no sé cómo será en la magnitud, pero será cosa terrible ver la apariencia de juicio de Dios. La Biblia describe este tiempo como la ira de Dios. Y nosotros no podemos ignorar esta designación con la cual Él se presenta. Ahora, vamos a ser sinceros. Si Jesús se presenta de esta manera, es porque la iglesia tenía un problema. Y esto nos lleva al siguiente punto. Vamos a ver la descripción de la iglesia. Adelántala, o el diagnóstico que Jesús le da. Miren el versículo 19. En primer lugar, observen lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Yo conozco, ¿qué? Tus obras. ¿Esta iglesia era una iglesia floja, hermanos? No. Era una iglesia que tenía, ¿qué? Obras. El primer mensaje que hablamos de Éfeso, yo te hablé de que es importante que una iglesia tenga obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Buenas obras como el evangelismo, el discipulado. Buenas obras como la ayuda mutua, dice la Biblia. Buenas obras como hacer el bien. Buenas obras como estimularnos al amor. Buenas obras como ayudar al necesitado. Esta iglesia estaba llena de buenas obras. ¿Sabes lo que un día va a valer delante de las bodas del Cordero? ¿Sabes lo que va a valer? La Biblia nos dice que incluso los que estarán en la tribulación y saldrán de ella salvados, serán vestidos de vestiduras blancas. Y el Apocalipsis 19 dice, estas vestiduras son las obras justas de los santos. Así se llama. O sea, nuestras obras nos van a vestir porque va a ser aquello que vamos a recibir como una recompensa en los cielos. Y la iglesia hoy en día debe tener buenas obras. Las iglesias, nuestra iglesia La Roca, se debe caracterizar por una iglesia que hace lo bueno, que permanece en esas obras, que ejecuta las obras que Él ya nos ha dado para hacer. Esta semana que vamos a salir es parte de eso, el evangelismo es parte de las obras. Hermanos, si tú estás aquí en esta iglesia, si tú estás congregando con nosotros y tú no estás haciendo buenas obras, tú estás en falta con Dios. Yo te quiero animar a participar de las buenas obras. Hermano, hay mucho para hacer en las cosas. La iglesia está creciendo, la necesidad es más grande aún. Y yo te animo a participar de las buenas obras. ¿Saben por qué? Porque cuanto más crece la iglesia y más la necesidad, los obreros van escaseando a veces. A veces las personas terminan cansadas, no solamente por la magnitud de las obras, sino ¿saben por qué? Porque no se dan abasto a veces. Esto pasó en el libro de Hechos. Pedro y los apóstoles ya no podían darse abasto ante la cantidad de gente que asistió a la iglesia. Y entonces empezaron a orar por diáconos, por gente que sirviera. Y por cierto, servir a Dios es una buena obra para hacer. Es algo que todos somos llamados a hacer. Servir a Dios es algo que no debe faltar en nuestra vida. Yo quiero quitar un concepto muy equivocado que hemos traído de servir a Dios. Pensamos que eso es solo para los que trabajan a tiempo completo en la obra de Dios. Es una gran mentira. Todos nosotros somos llamados a servirle. Si tú eres salvo, bienvenido al servicio, hermanos. Si tú eres hijo de Dios, bienvenido, porque parte del lenguaje celestial es servirle. ¿Sabes lo que vamos a hacer un día en los cielos? Vamos a servirle, dice. Lee Apocalipsis y vas a ver. Le vamos a servir.
le vamos a servir a Dios día y noche por los siglos de los siglos. Así que a algunos les va a chocar ir al cielo, porque no quieren servir acá. De verdad, nos va a chocar. Necesitamos entrenar nuestra alma ya para servir a nuestro Creador. La Biblia dice que Dios está buscando siervos. Es más, el reino de los cielos tiene la característica de siervos. ¿No dijo Jesús, entra al gozo de tu Señor, buen qué? Siervo fiel. Jesús desea siervos. Jesucristo dijo una vez a sus discípulos, donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Y el que me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Tú deseas la honra de Dios o no? ¿Quieren o no? Entonces hay que servir a Dios, hermanos. Y sigamos sirviendo. Algunos lo están haciendo con todo el entusiasmo, pero aquellos que todavía se están cubriendo, te animamos a servir a Dios. Esta iglesia servía a Dios. Tenía buenas obras. Adelanto al 1, por favor. Y estas obras estaban relacionadas al servicio. Mira el versículo 19. Yo conozco tus obras, tu amor y fe. ¿Y qué más se menciona acá? Servicio. Esta palabra servicio no es cualquiera, ¿ya? No es simplemente de hacer algo. La palabra obras y servicio acá tiene una entonación muy importante. ¿Saben en qué se caracterizaba? Ellos daban para la necesidad de los pobres. A eso se refiere la palabra servir acá. Es que ellos se preocupaban por los pobres. Ahora, yo voy a poner un alto acá, porque quizás digas, hermano, en nuestra iglesia no hay pobres. ¿Tú sabes que servir a los pobres es un mandato de Dios? Por ejemplo, el apóstol Pablo en sus cartas dijo, acordaos de los pobres. Él dijo esto. Un día Jesucristo, hablando de esto, él también dijo que nosotros debemos servir a los pobres. Por ejemplo, ¿te acuerdas quién recaudaba los impuestos, los tributos entre los discípulos? ¿Te acuerdas quién lo hacía y que incluso sustraía? Judas. Pero cuando él salió de la santa o de la cena, la última cena, ¿qué pensaron los apóstoles? Que él se iba a dar ¿a qué? A los pobres, dice. O sea que aún los discípulos daban, ¿saben a quién? A los pobres. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, los que tenían campos o negocios, sobre todo los que tenían campos de trigo, la Biblia nos dice que ellos debían reservar un espacio. Lee el libro de Ruth y vas a ver. ¿Saben para quién? Para los pobres. Y especialmente para gente que eran viudas. Y la Biblia nos dice que debemos acordarnos de los presos, de los atribulados, pero también de las viudas, porque en aquel tiempo eran las más pobres. Y Pablo escribe en el Nuevo Testamento viudas que en verdad lo son. Nosotros, aunque no lo creas, tenemos un José Gálvez también rodeado, ¿saben de qué? De gente pobre, hermanos. El pastor Palomino, que nos predicó la semana antepasada, él hablaba de que en su iglesia muchos hermanos a veces iban sin tomar un desayuno. Y no porque se levantaron tarde, sino porque literalmente eran pobres. Eran pobres. ¿Tú sabes cuál fue la primera actividad de la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento? Dice que cada uno ponía para la necesidad de ¿quién? Los pobres, para que ninguno tuviese falta de nada. Y hermanos, la Biblia nos dice mayormente a los de la fe. De repente entre nosotros hay alguien con necesidad. Antes, ¿te acuerdas que hacíamos una canasta de amor? ¿Por qué no volver a hacerlo, no? Obviamente con una buena dirección. Bien direccionado, porque para dar también hay que ser sabio y temeroso. Porque necesitamos aún con esto corresponder a gente con necesidad. Y esta iglesia tenía pasión por los pobres. Servían a aquellos que tenían grados de necesidad. Proverbios dice así, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, Dios se lo va a devolver, dice. Cuando una persona ofrenda para alguien en necesidad, Dios se lo va a devolver. ¿Y qué hablar de misioneros? Yo he conocido misioneros, hermanos hasta pastores, que necesitan para sus hijos y sus esposas. Muchos líderes de iglesias han dejado la obra de Dios. ¿Saben por qué? Por la necesidad. Porque las iglesias se han olvidado de sostenerlos y han entrado a pobreza. Y nosotros necesitamos recordar estos versículos. Por ejemplo, Santiago dice que la religión pura y sin mácula, ¿saben cuál es? Si alguno se cree religioso, dice la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos. ¿Qué más? Acordarnos de qué? De las viudas, o sea, las pobres, y guardarnos sin mancha del mundo. Es parte de servir a Dios. Jesucristo nos dice que esto será un rasgo en la tribulación. ¿Sabían eso? Porque Él dice que yo estaba preso y me visitasteis. Tuve sed y me diste ¿qué? Hasta un vaso de ¿qué? De agua. Y eso ni siquiera perderá, ¿saben qué? Su recompensa. Gente en necesidad, hermanos.
Necesitamos recordar quizás a gente que está necesitando de nuestro apoyo, gente con necesidad, y esta iglesia tenía misericordia y amor por esa clase de personas. Así que Jesús elogia a esta iglesia por sus obras y su servicio. Miren algo más, por favor. Paciencia. Miren conmigo el versículo 19. Después del servicio, ¿qué se menciona? Y tú, paciencia. Esa palabra no es que se soportaban solo unos a otros, ¿ah? No era largura de ánimo, no es que te aguanto, pero no importa, ¿no? No, no era eso. La palabra paciencia es que era una iglesia que por la misma ciudad era perseguida, era atribulada, y que en los momentos más duros de la vida de la iglesia permaneció fiel. La iglesia no se dejó mover de su fe. La iglesia mantuvo, como nosotros decimos, aguante. ¿Entienden eso? Y nosotros necesitamos recordar que cuando las cosas se ponen calientes en nuestra vida, necesitamos tener la característica también de esta iglesia. Una iglesia con paciencia, una iglesia que permanece a pesar que el mundo se cae. Y de esto hay bastante, hermanos. Santiago le dijo a los creyentes que eran perseguidos de una iglesia en aquel tiempo, que eran diferentes personas que eran perseguidos por el mundo ahí, le dijo, tened en cuenta la paciencia de Job. Así les menciona. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Les dijo, no abandonen la fe, manténganse fieles a pesar del sufrimiento. Y la iglesia necesita tener paciencia también. Hermano, este año nuestra iglesia pareció un hospital. De verdad. Muchas hermanas, hermanos enfermos. Y de verdad, gracias y gloria a Dios por eso, porque a pesar de eso han sido fieles. Y uno los puede ver y hasta a veces son de tremendo ánimo para uno, ¿no? De verdad, su manifestación de fe te anima, te motiva, te levante los ánimos, te levante el ánimo caído a veces, de ver que los problemas que uno tiene a veces no son nada en comparación de ellos. Y es difícil a veces cuando uno está en enfermedad, y esta iglesia tenía una capacidad de permanecer fiel a pesar de. Miren el versículo 19, y que tus obras postreras son más, ¿qué cosa? Que las primeras. O sea, era una iglesia que crecía. Y esta iglesia no solo tenía paciencia, sino tenía fe y compromiso. Era una iglesia que creció, no se estancó. Ahora, hermanos, no quiero que te abochornes, por favor, pero a veces hay hermanos que con los años están aquí y no han crecido, hermanos. Eso no está bien. En la Biblia hay muchas descripciones de personas así. Gente que dice que debiendo ser ya maestros, todavía son niños. Gente que debe comer ya carne, todavía tienen que darle biberón, dice la Biblia, leche, y no vianda. Pablo, el autor de Hebreos dice, yo quería hablarle tantas cosas de las profundidades de la palabra de Dios, pero no pude porque todavía son tardos para oír, porque son niños. Y a veces nosotros podemos pasar años en la iglesia y mantener una vida espiritual muy cómoda y a veces muy conformista. Cuando la Biblia nos llama a crecer, nos manda a la madurez. El autor de Hebreos dice, vamos a la perfección, o sea, a la madurez. Y yo doy gracias a Dios que a veces nos vienen problemas, porque es la única forma de estirar nuestra fe. Como dijo el salmista en el Salmo 119, Dios ensancha mi corazón. Es la única manera. Pero quizás entre nosotros hay personas que no quieren crecer y que se han estancado, ya no se comprometen con las cosas de Dios. Tú les dices para hacer algo y no quieren hacerlo. Ya no tienen ánimo de la palabra de Dios. Ya no cantan con gozo como al principio. Ya no quieren venir a la iglesia con ese ánimo, ese entusiasmo. Les dices para salir a evangelizar y parece ser que les cuentas un cuento de terror. Huyen, de verdad. Les dices para hacer algo en la iglesia y están buscando cómo huir de las cosas que requieren un compromiso mayor. Y no porque no saben o porque hay temor o timidez, sino porque hay un descuido espiritual. No quieren comprometerse. En los tiempos de Jesús, mucha gente le puso excusa para no seguirle. Y no seguir, tristemente, nos lleva a la inmadurez. Esta iglesia, Jesucristo dice que sus obras últimas eran mejores, mayores que las primeras. Era una iglesia que estaba ascendiendo en su crecimiento. Era una iglesia llena de amor. Era una iglesia que tenía una característica tremenda, hermanos. Pero, miren el versículo 20. Vamos a ver un poquito ahí, adelántalo. Pero, ahí había un problema. Retrocede uno, por favor.
Miren conmigo el versículo 20, lean conmigo. Pero, uno sabe que este pero contrasta todo. Tengo, que dice ahí, lean conmigo, unas pocas cosas contra ti. En primer lugar, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetice, enseñe y seduzca a quién. No a cualquiera, sino a los que me están sirviendo. ¿A qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a quién. Miren el 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere, o sea, es obstinada, no quiere arrepentirse de su ¿qué? Fornicación, es decir, inmoralidad. Miren qué pasó acá, hasta acá nomás, hermanos. A ver, yo sé que muchos de ustedes tienen una misericordia y un amor tremendo, ¿eh? Pero a veces, voy a hablarte de dos extremos. La persona con celo por las cosas de Dios a veces puede ser muy legalista, podemos ser muy legalistas. Las personas que queremos cuidar, pero las personas que queremos de repente tener demasiada misericordia, a veces ¿saben qué puede ser el problema? Que permite todo. Porque por amor no quiere decir nada. Este fue el problema de esa iglesia. Tenía tremendo amor, pero descuidaron la santidad de la iglesia. O sea, parece ser que a esta iglesia no le gustaba confrontar lo malo. Y acá se menciona a una mujer llamada Jezabel. Y la pregunta es, ¿quién es esta mujer? En el Antiguo Testamento, Jezabel era esposa del rey Acab. Es interesante contar un poquito la historia. De repente vamos a refrescar un poquito de esto. Jezabel era hija de Ed Baal, dice el Antiguo Testamento. Mira, por el tiempo no lo vamos a ver todo, pero dice que era su papá rey de los sidonios y que ellos adoraban a Astartet y tenían un culto a un dios muy conocido en el Antiguo llamado Baal, el dios de la lluvia. Y es interesante que Acab, el rey de Israel, de Samaria, se casó con una mujer pagana e inmoral. No sé cuál fue la razón, quizás comercio, la frontera, no sé, pero por negocio se casó. Y esto trajo una apostasía terrible en los tiempos del pueblo de Israel. Tanto que Dios levantó un hombre llamado Elías, ¿se acuerdan? Y que trajo por causa de ese pecado 3 años de ¿qué? De sequía. No llovió sobre la tierra sino por palabra de Elías. Hasta que él volviera a orar, Dios no iba a hacer llover. Producto de que Dios le estaba trayendo un juicio a la nación por el pecado de esta mujer y por la permisividad de Acab. Y Acab parece ser que no tenía pantalones. Si ustedes ven, hay un pasaje en la Biblia, cuando él quiere agarrar la viña que le quedaba al lado, la viña de un hombre llamado Nabot. Y Nabot le dijo, dame tu viña. Y él dijo, no te la voy a dar. Llegó a su casa y se puso a llorar como un niño. Y la mujer dice, ¿y qué? ¿Así tú eres el rey? Levántate, yo te voy a dar la viña, le dice la mujer. Y va y mata al hombre a través de engaño y lo apedrean. Y Dios le manda un juicio a esta mujer por causa de ese pecado. Dios parece ser que fue la gota que rebalsó el vaso. Y Dios dice, voy a tener un juicio. Y en Segunda de Reyes, Dios levanta un profeta y rey llamado Jehú. Y era un terrible, era bien sanguinario este hombre, ¿eh? Dios lo levantó para juicio. Y donde él iba, dice que él arrastraba a los caballos y de lejos se veía el polvo, para que lo entiendan. Era terrible Jehú. Era el Schumacher de esos tiempos, ¿no? Pero en vez de carro, ya caballos, ¿no? Y entonces la Biblia nos cuenta que él iba en busca de Jezabel para traerle el juicio. Y había una profecía que los perros comerían y la sangre lamerían de Jezabel. Dios dijo así, fue bien severo Dios con esta mujer. Tan terrible era la mujer que hizo huir a Elías. ¿Se acuerdan cuando cae en depresión? Fue por causa de esta mujer. Era una mujer terrible. Pero el problema fue que cuando Jehú llega, mira arriba en el balcón y dice que Jezabel, es curiosa y graciosa la Biblia en esa parte, se pintó con antimonio. Y se pintó todo chévere y para seducir a Jehú, ¿no? Y Jehú se acerca y le dice, ¿quién está por mí? O sea, en otras palabras, les conviene, ¿eh? Porque Jehú donde iba mataba todo. Y los siervos la tiraron. ¿Saben lo que hizo Jehú? Para que tengan una idea, le pasó los caballos y se los volvió a pasar. La dejó ahí tirada y se echó a comer, después entró a comer en medio de todo ese cadáver. Y cuando él sale de comer, miró que solo quedó la carne de las palmas de las manos y los pies, dice la Biblia, en 2 Reyes 9. Los perros habían comido y se cumplió la profecía del profeta Elías. Era una mujer que llevó a la nación de Israel a la apostasía y a la inmoralidad. Tenía 850 profetas
Y por cierto, buscó a los profetas de Dios para darle muerte. Y uno de ellos fue Elías. Trató de matarlo. Y era una mujer que introdujo el pecado. Ahora, esta mujer que aparece en esta iglesia no es necesariamente ella. No es que resucitó, sino que tenía todas sus características. Miren el versículo 20 para que vean cómo era esta mujer. Dice que toleras que esa mujer Jezabel, en primer lugar, ¿cómo se llamaba a sí misma? Profetiza. ¿Qué más hacía? Enseñaba. ¿Y qué hacía? ¿Seducía a quién? Interesante, ¿no? A fornicar y a comer cosas sacrificadas ¿a quién? A los ídolos. ¿Cuál fue el primer problema de esta iglesia? Esto de acá, la inmoralidad y el paganismo. Hermanos, esta mujer introdujo lo que es la inmoralidad sexual en esta iglesia. Curioso, hermanos. Curioso. ¿Saben por qué es importante, hermanos, y se lo digo con mucho amor, que nuestra iglesia cuide la pureza de nuestros jóvenes, pero también de los que estamos casados? Por este problema. La inmoralidad es un pecado terrible. No es que más grande que otro, pero es un pecado que Dios lo trata con mucha severidad. Y creo que necesitamos volver a mirar las cosas como Dios las ve. Necesitamos cuidar de que nuestro amor y misericordia no haga lo que pasó con esta iglesia, que por amor y misericordia toleraron este pecado. Permitieron la inmoralidad entrar. ¿Tú te imaginas que entre congregantes se miraban y estaban en pecado de inmoralidad y participaban probablemente en la Santa Cena? Probablemente se decían, Dios te bendiga, hermano, y no se confrontaban. Esto sucedió en la iglesia de Corinto, y Pablo dice que no hay ningún sabio que juzgue entre vosotros. Él dice ahí, más bien deben lamentarse como iglesia, que esto tal suceda, y que la persona que practica esto y que no quiere arrepentirse, sea quitado en medio, e incluso expulsado y entregado a Satanás, dice Pablo. Términos bien duros, pero lo menciona así. Y nosotros como iglesia debemos cuidar la pureza. Ahora voy a hacer un hincapié en esto. Por eso es importante cuidar la pureza de los jóvenes. ¿Tú sabes que hay iglesias donde ya no se cuida esto? Donde solo las amistades no son amistades, llegan a un punto inmoral después y se hace todo un mercado. Mire, hermanos, voy a ser bien sincero. Cuanto más pasan los años, es más difícil ser conservador, de verdad. Es bien difícil, porque se te ve como anticuado, incluso como legalista, como alguien que ya está ortodoxo, que no se ha adaptado a los tiempos. Hoy en día muchas iglesias están permitiendo este pecado vivir como algo normal, y tenemos que cuidar que en nuestra iglesia no suceda esto. Por eso muchos dicen, pero yo no estoy haciendo nada malo. Pero Jesucristo dijo, el espíritu está dispuesto. ¿Pero qué más dice? La carne es débil. Por eso es mejor poner distancia a aquello que nos puede guiar a un pecado inmoral. Y después ustedes saben lo que viene, ¿no? Tristes consecuencias. Por eso necesitamos, los que somos padres, recordar en casa esto a nuestros hijos, ¿no? Cuidar, hablar siempre de la santidad. Si estamos en la iglesia, cuidar y velar por la santidad. Pero también a los casados. Porque estamos casados, no estábamos vacunados contra esto. Cuidar una línea fina entre conversar con una mujer que no es mi esposa. Y uno sabe de esto, tenemos que tener cuidado. Cuidar que nuestra iglesia tenga familias con pureza. La Biblia dice que es honroso el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Y tenemos que cuidar esto. Este problema pasó realmente en esta iglesia. ¿Qué nos dice que no nos puede pasar, hermanos? Entonces necesitamos cuidar lo que esta iglesia sí descuidó. Y empezó a enseñar a fornicar. Miren el 21, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere ¿qué? De su fornicación. Miren la determinación de Cristo. ¿Qué dice ahí? He aquí yo la arrojo ¿en qué? En cama. Y en gran tribulación a los que con ella, ¿qué dice ahí? Adulteran, sino que se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, o sea, tenía hijos, voy a herir ¿de qué? Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según ¿qué? Vuestras obras. Jesús va a tomar 3 determinaciones. En primer lugar, con aquellos que estaban a favor de Jezabel, a favor de la inmoralidad, a favor de no va a pasar nada, a favor de no estoy haciendo nada malo, a favor de este pecado. Jesús en primer lugar toma una determinación que los va a herir literalmente, va a arreglar cuentas con ellos,
va a ajustar lo que quizás la iglesia le faltó, va a ser severo acá, y dice que le va a traer, parece ser una enfermedad, ¿no? Y a veces el pecado trae enfermedades, hermanos, corporales, lo digo. Y este pecado iba a traer una consecuencia de juicio de Dios sobre su iglesia y sobre todos los que le seguían en este punto. Por eso dice que yo le he dado tiempo, pero no quiere arrepentirse. Escúchenme bien un ratito, jóvenes. A veces los líderes se acercan y le dicen, corta con eso. A veces Dios te da tiempo, pero si no nos queremos arrepentir, mira, a veces es mejor parar algo que está mal, porque cuando no lo hacemos, la mano de Dios va a caer sobre nosotros. Dios tiene una paciencia que a veces se agota, acá lo dice. Le he dado tiempo, pero no quiere. Así, por eso Dios en Proverbios dice, Dios aborrece el corazón obstinado. Por ejemplo, Proverbios dice, el hombre que endurece su cerviz, después de una y otra amonestación, será quebrantado y no habrá para él medicina. Es decir, Dios mismo lo va a quebrar. Y hermanos, es lamentable cuando uno ve que la mano de Dios cae sobre una persona después que le has hablado y hablado. Una vez un pastor me dijo, Brian, a veces la gente no va a entender, a pesar que le hable, va a caer, va a sufrir y aún así no va a entender, me decía, como el pueblo de Israel, ¿no? Y a veces, hermanos, no entendemos cuando estamos y seguimos y seguimos y seguimos. Tenemos que cuidar esto en nuestra vida, de no irritar a Dios, de no llegar a un punto de hacer este pecado una costumbre. Por eso es importante confesar. Por eso es importante parar, poner un alto. A veces las personas piensan que caer depende de una intención. A veces uno lo ve. No, yo no tengo mala intención, pero es que no se trata de intención. Se trata de que nuestra carne, hermanos, es frágil, es débil. Y si nosotros no ponemos un alto, vamos a caer y vamos a pagar duras consecuencias. Es importante el tiempo que Dios da. Segundo lugar, miren el versículo 24. ¿Qué dice ahí? Pero a vosotros. O sea, acá hay otro grupo de personas en esta iglesia. ¿Qué dice ahí? A los demás que están en Tiatira, en cuantos no tienen ¿qué? ¿Esta qué? Doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero, mira la advertencia, lo que tenéis, ¿qué cosa? Retenedlo hasta que yo venga. Pablo le dijo a Timoteo, retén la forma de las sanas escrituras. Pablo le dijo, lo que has oído de mí, eso manténlo, guárdalo, cuida el buen depósito y anúncialo a otros testigos, es decir, manténlo. Nuestra iglesia debe retener la fidelidad en la doctrina, en la pureza, en la piedad, en una vida santa y pura. Pablo lo llama incluso una vida sin mácula. Y esta iglesia necesitaba tener ese punto. Miren la tercera decisión que toma, el versículo 26. Vamos terminando, dice, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré, ¿qué dice ahí? Autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido ¿de quién? De mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La estrella de la mañana y todo lo anterior está hablando de la segunda venida de Cristo. Pero la estrella de la mañana, ¿saben a qué hace alusión Pedro y incluso Pablo? Es el mismo Jesús, el mismo Apocalipsis. Dice que la estrella de la mañana es Jesús en su venida. ¿Tú sabes lo que vamos a hacer con Jesucristo cuando Él nos lleve de este mundo y volvamos con Él en su segunda venida? Vamos a juzgar a las naciones. Y lo vamos a hacer, es decir, aquellos que no nos hemos contaminado con ese mundo de corrupción, con esta inmoralidad, con este mundo de paganismo. La Biblia nos dice que nos va a dar autoridad para juzgar. Y nosotros necesitamos recordar que siempre hay una recompensa para el fiel. Pero yo quiero terminar hablándote de tres cosas finales, de por qué este pecado puede entrar y cómo entró este pecado en la iglesia. En primer lugar, vamos a ver ahí, por la tendencia del mundo. Hermanos, Jesucristo dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Porque si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él. ¿Saben cómo llama Jesucristo a los que amamos el mundo? Oh almas adúlteras, infieles al Señor. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Nosotros, si empezamos a tener una tendencia mundana acá, ¿saben lo que va a suceder? El pecado va a entrar y no nos vamos a dar cuenta.
probablemente la presión del mundo hizo que esta iglesia tuviera este problema. Miren el segundo punto, las trampas de Satanás. Isaías dice, las trampas del maligno son perversas. La Biblia nos enseña que ni deis lugar al diablo. La Biblia nos enseña, pero sed sobrios y qué, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Curioso que la presión externa no pudo tanto con la iglesia, pero lo hizo a través de introducir un personaje acá, en este caso una mujer, y que empezó a corromper a toda la iglesia. Interesante, muy interesante. Y tenemos que cuidar no solo que el mundo nos ve, sino que el diablo pueda tener cabida en nosotros. Debemos cuidar que el diablo no sea parte de nuestra vida, hermanos. Debemos rechazar toda obra, incluso dice Pablo, infructuosa de la tiniebla. Y en último lugar, por la tolerancia de la carne. Cuando nos damos permiso, cuando decimos, pero ¿qué hay de malo? Pero es solo una salida. Pero un poquito, yo te voy a hablar de un poquito en la Biblia para terminar. Jesucristo dijo a través de Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. El libro de Cantares dice así, cazadnos las zorras. ¿Saben qué zorras? Las pequeñas. Porque nuestras viñas, los frutos, están en cierne. ¿Y saben lo que hacen las zorras pequeñas? Dice, según Cantares, destruyen toda la cosecha. Toda la cosecha, las zorras pequeñas. ¿Saben lo que dice Eclesiastés en el capítulo 10? Las moscas pequeñas, las pequeñas moscas, hacen heder, o sea, descomponen un perfume del perfumista. Así una pequeña locura, una pequeña cosa al que es considerado como sabio y honorable, dice, pequeñas cosas en la vida, pequeñas cosas nada más. Y habla de la tolerancia, de darnos permiso a algo pequeño nomás, y después se convierte como una bola de nieve, ¿no? Y que después destruye todo. Necesitamos cuidar que es de no ser una iglesia permisiva o tolerante a lo que está mal, hermanos. Este fue el problema. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesucristo dice en el versículo 20 que toleras. Eso le dijo a la iglesia. Ustedes han tolerado, han permitido. No fue casualidad. No fue algo que fue accidental. Fue algo que ellos permitieron atravesar y entrar en esta iglesia, hermanos. Necesitamos cuidar la tolerancia. Necesitamos cuidar la permisividad. Adelántalo uno más, por favor. No es alarma de tsunami, acá no hay tsunami, ¿ya? No se preocupen. ¿Ven este árbol ahí? ¿Ya? Este es un árbol, ¿ya? Yo un poquito estaba viendo este artículo. Este es un árbol conocido en Brasil, el árbol de gamaleira. Dice que son árboles muy fuertes, de raíces muy fuertes. Y a veces cuando corren vientos, árboles se caen, o a veces hay movimientos, se caen. Y los años hacen que los árboles caigan. Pero este árbol tiene una característica muy particular. Son muy fuertes, dice. Y estaba viendo ya que ellos tenían en esta calle que se llama Gamaleira, justamente por el árbol, que el árbol nunca caía. Este árbol más o menos dice que tenía como 82 años y no caía, hasta que un día cayó. Y no corrió tanto viento como para que caiga, así que fueron a ver, porque era un árbol histórico, y ¿saben lo que encontraron en las raíces del árbol? Que había una hormiga amarilla, yo primera vez que escucho eso, que come la raíz del árbol. Y cuando se dieron cuenta, lo que no pudo hacer vientos, lo que no pudo hacer movimientos fuertes, lo hizo algo insignificante. ¿Cuándo? Con el paso del tiempo, estas hormigas empezaron a comer poco a poco el árbol, por dentro. Y cuando empezaron a comer poco a poco, un día el árbol cayó. Yo me pregunto si ese no será el plan de Satanás para nosotros. Que poco a poco, una pequeña cosa, como dice Eclesiastés, las pequeñas moscas nos pueden destruir, hermanos. Y Jesucristo dice, ten cuidado de no tolerar. Por eso Él vino a este mundo, ¿cierto? Y Él fue muy radical con el pecado. Curioso, ¿no? Cómo dice la Biblia que por la desobediencia de un hombre en el huerto, el pecado entró al mundo y así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos hemos pecado, un solo pecado, hermanos, corrompió la raza humana. Mira el segundo pecado en la Biblia, un asesinato. Mira después en el capítulo 5 de Génesis, el mundo depravado. Producto de eso, el juicio del diluvio. Por eso la Biblia nos dice que un día Jesucristo vino, el segundo Adán. Así como por la desobediencia de un hombre, pero por la obediencia de otro, Cristo Jesús.
todos los que creemos en Él somos hechos justos. Si en esta noche tú le entregas tu vida al Hijo de Dios, aquel que nunca falló, lo que Adán perdió, Jesucristo lo recupera. Y lo hace a través de su obediencia, porque la Biblia nos dice que Él vivió una vida sin pecado. Y no hay pecado en Él, dice la palabra de Dios. Pedro dice, como un cordero sin contaminación y sin mancha en este mundo. La Biblia nos dice que Él ni siquiera se halló engaño en su boca, pero aún así, por nosotros fue hecho pecado, al que no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amigo que nos visitas, quizás te das cuenta que parte del pecado está destruyendo tu vida, pero arregla cuentas con Jesús. Él dice que también da tiempo a los hombres. Él ha establecido un día para todos los hombres que mueran una sola vez. Nos ha dado tiempo. Y dice en el libro de los Hechos que Él manda ahora a todos los hombres que se arrepientan y que se vuelvan a Dios. Ven a Cristo en esta noche para el perdón de tus pecados. Hazlo como un acto de fe. Y nuestra iglesia, Iglesia La Roca, cuidemos que la tolerancia no nos lleve a algo que después no nos demos cuenta y destruya aquello por lo cual Cristo pagó, la santidad, porque un día nos va a presentar como una iglesia pura y sin mancha. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos. Y vamos a tener un momento, una actitud de oración ahí. Quizás estás aquí y dices, hermano, el pecado está destruyendo mi vida. Mira, preocúpate, pero si vienes a Cristo, te vas a dar cuenta de algo. Todos nosotros hemos vivido así. Yo sé que hay vergüenza y hay dolor detrás del pecado, pero quien te habla también vivió así. Y todos los que estamos aquí somos así, hasta que un día el Salvador nos salvó, nos lavó, nos limpió, nos hizo nuevas criaturas. Pero yo te pido que por la fe vengas a Jesús, porque es lo que la Biblia dice, y promete que hay solo en Él el perdón de pecados. ¿Por qué no oras a Dios en esta noche y arreglas con Dios? Si todavía no estás seguro del perdón de tus pecados, ¿por qué no hablas con Dios ahí? Dile, Señor Jesús, en esta noche reconozco que soy pecador o pecadora y entiendo que mi vida se va a contaminar más y más con el pecado y ese pecado me ha separado de ti. Pero también he oído hoy y quiero creer en esta noche, quiero entregarle mi vida a aquel que murió en la cruz y resucitó para el perdón de mis pecados. Por eso ahora le pido a Cristo, perdóname, lávame, límpiame de mi maldad. ¿Has orado así en esta noche? Si lo has hecho con sinceridad de corazón, como hemos aprendido hoy, Dios ve los corazones y Dios te ha perdonado. Si lo has hecho con sinceridad, hay numerosas promesas en la palabra de Dios que Dios en verdad te ha perdonado. Pero me gustaría orar por ti. Si hay alguien así en esta noche que arregla con Jesús para el perdón de sus pecados, levanta tu mano donde estás. ¿Hay alguien así en esta noche? No tengas miedo. ¿Alguien así le pide perdón a Cristo en esta noche? Levanta tu mano y baja. ¿Hay alguien así? Iglesia La Roca, cuidemos de tolerar cosas. Yo sé que este es un término a veces que nos puede incomodar, pero el mismo Jesús lo demandó de su iglesia y nos va a demandar a nosotros cuidar la casa de Dios, la santidad por la cual Él murió. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, te pedimos que cuides nuestra iglesia del pecado, nuestras vidas, nuestras familias. Somos frágiles y débiles, Señor, contra el pecado. Diario luchamos y batallamos con estas cosas, Señor. Por favor, guárdanos. Tú dices que eres poderoso para guardarnos sin caída. Queremos presentarnos, Señor, delante de ti un día, como tú lo harás, delante de tu gloria, sin mancha, con gran alegría, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesucristo. Amén.